Survivors, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Pues estos van a ser algunos de los mitos que nos podemos encontrar tanto en campamentos, senderismo, en alta montaña, en el mismo monte. Son de los tantos mitos que puedes llegar a encontrar, puedes llegar a escuchar o mismo ver en la televisión, programas de supervivencia, pero no todos de esos te puedes confiar. Así que vamos a darle, Survivors, vamos a descubrir estos mitos. Vamos, Survivors. Una de las cosas que siempre ves en televisión es que puedes beber agua de cualquier charco, siempre y cuando esté limpio y esté alejado de la civilización. Pues déjenme decirles que eso es mentira. No puedes beber agua así porque sí, tienes que hervirla, porque esto contiene bastantes bacterias, patógenos que nos pueden hacer daño y en vez de beneficiarnos, nos van a perjudicar. Así que nunca bebas agua. Jamás bebas agua de algún charco, de algún río, sin antes servirla. Survivors, otra situación de peligro que comentan mucho en los programas de televisión, así como en el mismo YouTube. Los animales herbívoros no hacen daño, no atacan. No se crean de este mito. La verdad, los animales herbívoros pueden llegar a ser más peligrosos todavía que un carnívoro, ya que por sentirse en ataque, creer que los vas a atacar, son capaces de reaccionar de igual manera. Tanto un venado, un alce, una cabra, el mismo ganado puede atacarnos. Así que ese es otro de los mitos que no se dejen creer. Sigamos. Otro de los mitos muy favoritos de la gente es que cuando tienes una herida, verta sobre ella alcohol, que eso te ayudará mucho. Pues mentira, nunca lo hagan, Survivors, porque es muy malo, pésimamente muy malo, ya que si vierten licor sobre una herida, los azúcares por los que está conformado este licor puede llegarnos a llenar la herida de bacterias, así que no lo hagan. Y si vierten alcohol de 96 grados sobre una herida, lo único que van a hacer es eliminar los glóbulos blancos que están haciendo sanar esa herida. Así que queda prohibido usar alcohol o licor sobre alguna herida. ¿Qué hacer si una serpiente nos acaba de morder? Vamos a tener que succionar este veneno y escupirlo lo más rápido posible. Falso. Este es uno de los mitos muy clásicos de Hollywood que te pueden estar mostrando cómo retirar el veneno de una serpiente. No lo hagan, ya que al mismo tiempo de que ustedes están succionando este veneno, también se están intoxicando. Y más allá de ayudar, solamente van a agravar la situación. Rápidamente coloca una venda. Si puedes tomarle una fotografía a la serpiente que te haya mordido, a la víbora, ve enseguida a un puesto de salud rápido, porque de eso depende mucho. Aquí sobre estas montañas nos podemos encontrar solamente dos clases de serpientes, de víboras con veneno: la coralillo y la cascabel diamante. Son las únicas dos que contienen veneno. De ahí en fuera, pues si llegara a ser un bicho, llámese alacrán, aquí no hay. Llámese alguna viuda negra, hay que movilizarnos rápido. Cada segundo cuenta y estos mitos aún siguen. Retirar rápidamente una garrapata del monte, del campo donde te haya picado. Eso te asegura que no te pasará nada. Alguna bacteria, toda se irá. Falso. La verdad es de que sí hay que retirarla, pero no por haberla retirado rápidamente. Esto evitará que alguno de los patógenos que traiga la garrapata misma
no nos contagie con ello. Y si no tenemos cuidado al retirarla, podemos hacer que la misma garrapata vomite dentro de nosotros. Como algunas personas las queman, algunas personas las jalan de una manera en la que su mandíbula o su cabeza se queda dentro de nuestra piel. Entonces hay que tomar unas pinzas, tomarla de la cabeza y sacarla. Rápidamente hay que lavarnos, desinfectarnos un poco, porque esto por lo menos evitará un poco que los patógenos que trae esta garrapata no nos afecten. Hay muchas enfermedades que acarrea la garrapata. Entonces, no quemarla y no mitos. Por último, uno de los mitos, aunque muy reales, durante las primeras 24 horas no puedes hacer nada si se extravía alguien. En lo contrario de pensar eso, yo digo que no. Las primeras 24 horas son cruciales, porque en 24 horas puedes morir de una hipotermia, puedes morir envenenado, e incluso puedes sufrir algún par de complicaciones. Entonces para mí yo creo que alguien que está perdido en la montaña, alguien que está perdido sobre el monte, el bosque, es crucial encontrarlo o empezar la búsqueda dentro de las primeras 24 horas, ya que las autoridades van a tener que pasar este tiempo para poderlo buscar, pero entre más rápido sea la movilización, es mucho mejor. Así que para mí es más que un mito, una realidad. Las primeras 24 horas son cruciales para encontrar a alguien en estos territorios. Pues nada, Survivors, gracias por haberme acompañado en esta serie de mitos y realidades dentro de la supervivencia. Gracias por haber apoyado y haber llegado hasta aquí. Gracias por seguir apoyando este contenido para seguir creando más y mejor. Y pues nada, Survivors, sobrevive con responsabilidad, senderismo con responsabilidad. Sobrevive. Vámonos, Survivors. Vámonos.